Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de toda la actualidad del mundo de la Fórmula 1. Sabemos que recientemente hemos tenido la presentación del equipo Red Bull, con una presentación muy interesante por lo que ha ocurrido con el equipo Ford, vamos a hablar acerca de ello. Sabemos que vamos a tener más presentaciones esta próxima semana, tenemos hasta 3 presentaciones que vamos a tener esta semana. El lunes tendremos la presentación de Williams, el martes tendremos la presentación del Alfa Romeo y el sábado tendremos la presentación del Alfa Tauri. Una semana muy entretenida que vamos a tener de presentaciones, no tanto como la siguiente, porque la siguiente es bestial. De lunes a jueves hay 5 presentaciones, si no recuerdo mal, si mis matemáticas rápidas no fallan. Así que va a ser bestial en esas semanas de presentaciones y luego las siguientes son los 3, que ya está aquí la temporada. Pero bueno, vamos a comenzar con este vídeo, con la actualidad que hemos tenido. En el día de ayer no hubo vídeo, así que algunas noticias también son recopiladas del día de ayer que había que sacar sí o sí. Exactamente es una que, bueno, es acerca del equipo Ford y al equipo Red Bull, entonces tenemos que comentarlo aquí. Pero luego, más allá de eso, tenemos la actualidad del mundo de la Fórmula 1. No vamos a empezar por el tema de Red Bull y por el equipo Ford, pero sí cerca del equipo Red Bull. Vamos a empezar por Max Verstappen. ¿Qué es lo que ha pasado con Max Verstappen? Pues bueno, en la presentación del equipo Red Bull, Max Verstappen, por supuesto, habló. Al igual que ha hablado Daniel Ricciardo, al igual que ha hablado Sergio Pérez, Daniel Ricciardo también llegó a decir unas declaraciones muy interesantes en las que comentaba cuándo iba a regresar a la Fórmula 1, cuándo iba a estar en el paddock. Comentó que es muy posiblemente que la primera vez que le damos por el paddock sea en Melbourne, en su Gran Premio de casa. Obviamente esto es algo que ya se había informado, lo habíamos comentado incluso aquí, que lo más probable, lo que se estaba hablando era que el primer circuito al que fuese Melbourne, porque sabemos que no va a estar en todos los circuitos, eso se estableció desde el primer fin de semana, no va a estar todos los grandes premios, que si alguno no está y tiene que ir porque tiene que correr, ya te digo yo que vuelan literalmente, pero su primer fin de semana en el paddock estará en Melbourne, eso ya lo comentamos aquí, lo ha confirmado el propio piloto, también ha comentado que es muy improbable que le damos en algunas sesiones de libres 1, lo más probable es que le damos unos test de Pirelli a mediados de año, es lo que ha comentado, subido al monoplaza, pero que su trabajo va a ser en el simulador y es muy difícil que le veamos en el coche y menos en una sesión de libres 1, por así decirlo, suelta. ¿Qué es lo que ha hablado Max Verstappen? Pues bueno, Verstappen obviamente confía mucho en su equipo, así lo hizo saber en la presentación del equipo Red Bull, diciendo que confía mucho en todas las mejoras que trae Red Bull. Red Bull no ha mostrado nada porque enseñó una maqueta en la presentación, pero que van a traer muchas mejoras, que espera que el equipo mejore aún más de lo que ya lo estaba el año pasado, que porque el año pasado hayan ganado, hayan dominado, eso no les limita, van a seguir dándolo todo, van a seguir trayendo mejoras y confía en las mejoras de su equipo y sabe que aunque su filosofía hubiese funcionado, van a seguir trayendo estas mejoras y no quieren detenerse. Así es lo ha comentado Max Verstappen en la presentación de Red Bull. Textualmente, ¿cuáles son esas declaraciones que ha dicho? Pues bueno, las más destacadas y las cuales os traigo, aunque os voy a comentar por encima. Las destacadas, llegó a decir Max Verstappen, sabemos que nuestra filosofía funciona, porque sabemos que la filosofía, el chasis del monoplaza es el que menos problemas ha dado en 2022, sabemos que los monoplazas en sí han dado muchos problemas, y si no ha sido por monoplaza, ha sido por motores, entonces que en sí ha habido muchísimos problemas, pero sabemos que el coche de Red Bull es el que menos problemas ha dado, el que conseguían un peso más o menos aceptable. Entonces, eso, que la filosofía ha funcionado, pero que aún así, que es lo que he dicho, sabemos que nuestra filosofía funciona, pero siempre queremos hacerlo mejor, que no se quieren detener después de las 17 victorias que han conseguido de 22 carreras en este 2022, y os digo yo que muchas, 17... Siendo sinceros, podrían haber sido más. Lo único que alguna vez, pues también han tenido que cometer errores porque son personas, obviamente, pero que por monoplaza podrían haber sido incluso más. Y lo que comenta es eso, que confía mucho en su monoplaza. También unas declaraciones interesantes de Verstappen, y ya finalizamos, ya cerramos el tema de Verstappen, es acerca de quién cree que va a ser el rival para 2023. Y ha comentado lo mismo que están comentando desde Red Bull, que su rival va a ser Mercedes, salvo que no consigan encontrar el monoplaza por la mejoría que han encontrado en 2022, por haber estado entendiendo muy bien el monoplaza 2022, que va a seguir para 2023. Ellos ponen a su rival Mercedes, ponen que Ferrari creen que va a seguir teniendo tantos problemas como los han tenido en 2022 y que su rival con el que van a pelear el mundial va a ser Mercedes. Verstappen está del lado de Red Bull, que siguen opinando eso. Es muy interesante eso lo que ha comentado, así que vamos a seguir ya pasando a hablar de otro tema y vamos a hablar en esta ocasión de Frédéric Vasseur. ¿Quién es Frédéric Vasseur? Todo el mundo lo sabemos, el jefe del equipo Ferrari. El nuevo jefe del equipo de Ferrari después de Mattia Binotto, de la salida de Mattia Binotto después de la pasada temporada. Sabemos las razones por las que salió Mattia Binotto de Ferrari, los comentamos aquí en el canal. ¿Y qué es lo que ha hablado ahora Frédéric Vasseur? Pues ha hablado Vasseur de cuándo fue el momento en el que empezó a negociar con Ferrari, porque ya se empezó a hablar de la destitución de Mattia Binotto antes de que acabase la temporada, pero lo que ha comentado Frédéric Vasseur, el nuevo gerente de Ferrari, es que él empezó a negociar, él no sabe qué pasó con Mattia Binotto, si fue antes que ya estuvieron
hablándolo de Charles, pero lo que ha comentado Frederic Vasseur es que él empezó a negociar después de Abu Dhabi, que fueron unas negociaciones muy rápidas porque obviamente su interés pues estuvo claramente en marcharse a Ferrari, pero que sus negociaciones empezaron después del Gran Premio Abu Dhabi. Sabemos que justo esa misma semana del Gran Premio Abu Dhabi ya había sonado, porque ya se lleva hablando aquí, porque ya habíamos comentado en este mismo canal que Leclerc estaba muy descontento y esto se ha seguido diciendo, no se ha confirmado obviamente porque no lo van a decir, pero que Leclerc estaba muy descontento, que ni siquiera se hablaba con Matteo Binotto y antes de Abu Dhabi ya se estaba diciendo que le iban a echar. Finalmente dimitió, que yo ya os he comentado aquí que yo creo que ha dimitido, más bien le han invitado a marcharse, por así decirlo, lo que hemos comentado aquí en este canal desde que ocurrió lo de Matteo Binotto. Y Frederic Vasseur pues fue quien entró en escena. Yo me creo que Frederic Vasseur empezase a negociar con ellos después de Abu Dhabi, pero sí que la idea de echarle a Matteo Binotto yo creo que estaba desde antes y la idea de ir a por Vasseur estaba también desde ese momento porque ya lo comentamos ahí, porque aquí en este canal lo hablamos también cuando se hablaba de la destitución de Matteo Binotto antes de Abu Dhabi, se hablaba que el principal candidato, se hablaba desde los medios italianos, como os estuvimos informando aquí, que el principal candidato era Vasseur, y finalmente así lo ha sido. ¿Qué es lo que ha dicho textualmente sus declaraciones? Para que no creáis que, vamos, que estas son las declaraciones que ha dado Frederic Vasseur, lo que ha dicho es, no conversamos antes de eso, y tuvimos la primera discusión, antes de eso se refiere a Abu Dhabi, porque antes también había hablado, os lo he resumido, pero antes había hablado de que él no había hablado con Ferrari antes de Abu Dhabi. No conversamos antes de eso, y tuvimos la primera discusión la semana después de Abu Dhabi, y fue un proceso muy, muy rápido. Eso es lo que ha comentado, lo que os he estado diciendo también en este canal y ha hablado también acerca de haber hablado con Matteo Binotto, que después de que ya le fichasen a él, por así decirlo, habló con Matteo Binotto. ¿Qué es lo que ha dicho? Pues dice, luego tuve una llamada con Matías, incluso me vi con él durante el traspaso y tuvimos una conversación 1 a 1 y mi agradecimiento tiene que ir a Matías Binotto por esto, porque aprecié su decisión de quedarse y esperar a que yo discutiera con Ferrari. Así que estas son las declaraciones que ha dado Frederic Vasseur y así es como se fraguó ese fichaje de Frederic Vasseur por el equipo Ferrari. Vamos a hablar ya de uno de los temas que a mí más me interesa personalmente, que es acerca de esta unión entre Red Bull y Ford. ¿Qué es lo que ha pasado en el día de ayer? Bueno, en el día de ayer en la presentación del equipo Red Bull se confirmaron lo que ya llevábamos hablando aquí. Red Bull y Ford se iban a unir, lo estábamos comentando aquí, era lo que más probable que ocurriera. ¿Podría torcerse? Sí, como pasó con Porsche, pero no pasó. ¿Por qué? ¿Por qué con Porsche sí se torcieron las negociaciones entre Red Bull y Porsche y no ha ocurrido lo mismo con Ford y Red Bull? Justo es por la razón por la que se torció, que ya lo comentamos en este canal, entre Porsche y Red Bull las negociaciones, justo es lo que no tienen en las negociaciones entre Ford y Red Bull y por eso era un contrato idílico. Recordamos que Porsche y Red Bull no llegaron a un acuerdo porque Porsche tenía la intención de, aparte de motorizar a Red Bull, estar metido de lleno en la dirección del equipo. Querían un 50% de la dirección del equipo, algo que en Red Bull obviamente no gustó. Justo lo contrario, Ford ni siquiera van a motorizar como tal a Red Bull, sino van a ayudar en el desarrollo de la parte eléctrica del motor. Entonces, claro, el patrocinio, dinero, te ayudan en el motor, ni siquiera son sus motores, son motores Ford Red Bull o Red Bull Force, es lo que ha dicho la FIA, y además no quieren nada en la gestión del equipo. Entonces, el acuerdo era claro. Por eso es por lo que la diferencia más grande entre el acuerdo de Red Bull y Ford, ya entre Red Bull y Ford y entre el acuerdo entre Red Bull y Porsche. Ya lo comentamos aquí en este canal, en su día estuvo muy cerca de cerrarse ese acuerdo entre Red Bull y Porsche. Negociaciones que estaban claramente, se hablaba, se decía que iban a ser en los siguientes meses, en las siguientes semanas, se llegó a salir que ya estaba Porsche preparada para comprar un porcentaje de las acciones del equipo de Red Bull de Fórmula 1, estaba muy claro y el grupo Volkswagen lo dejó abiertamente claro que querían entrar en la Fórmula 1 con dos equipos, con Porsche, bueno, con Porsche solo como motorista y Audi que iba a ser motorista y además equipo. Lo dejaron muy claro, lo dijeron abiertamente, las negociaciones entre Porsche y Red Bull estaban abiertamente, porque se estaba hablando y lo estaban prácticamente dejando caer, muy adelantadas. Y todo se torció. Por eso, estaba para haberse anunciado. Si es que se iba a anunciar la semana siguiente de cuando se torció. ¿Por qué? Porque Porsche estuvo intentando eso, lo que os he comentado. Tener el 50% de la gestión del equipo. Algo que en Red Bull, vamos, o sea, no sé cómo ni siquiera se lo pudieron plantear. Es que ya de por sí ser motorista de Red Bull, bueno, pues porque en estos años no han tenido motores. Pero ahora que tienen la sede de motores Red Bull Powertrains, después de lo que les ha pasado con Honda y que lo construyeron, no sé ni cómo se les ocurrió a Porsche, sinceramente, si de verdad querían entrar a la Fórmula 1 con Red Bull. No sé cómo se les ocurrió proponerles lo del 50%. Bueno, proponerles no, porque no era ni siquiera una propuesta, porque dices, oye, bueno, una propuesta te la dejo ahí, si la descartas, pues no.
pero no era una propuesta, era una exigencia que tenía Porsche. Justo al contrario, Ford no pide eso, obviamente. Ford está muy interesada, se ha vuelto a interesar en la Fórmula 1. Ya hemos comentado aquí la historia de Ford en la Fórmula 1, entonces es muy interesante que regresen a la Fórmula 1. Ya lo hemos estado comentando aquí, pero bueno, que Ford se ha vuelto a interesar en la Fórmula 1, entrarán a la Fórmula 1 22 años después de su salida, se salió en 2004, volverán en 2016, esos son 22 años. Aún así, Ford es una de las marcas más históricas en la historia de la Fórmula 1 y se ha vuelto a interesar. ¿Por qué? Ya lo hemos comentado aquí, la razón por la que Ford se ha vuelto a interesar por la Fórmula 1 es por el crecimiento en audiencias, sobre todo en Estados Unidos y en la gente joven en Estados Unidos que está teniendo, que a eso Ford le interesa muchísimo, para vender más coches, lo han dicho abiertamente, y para vender más coches eléctricos y para vender sus coches eléctricos, por eso van a ayudar a Red Bull en la parte eléctrica. Esa es la razón por la que Ford regresa y se ha vuelto a interesar a la Fórmula 1. Y claro, ellos simplemente quieren, pues eso, quieren el patrocinio, por así decirlo, vamos, ellos van a patrocinar, ¿no? Pero el impulso que les va a dar, pues unirse y meterse a la Fórmula 1 con esa gente joven y con esa gente en Estados Unidos, que es su mayor mercado, aunque bueno, obviamente la Fórmula 1 es global, pero que digo, por el crecimiento que está teniendo audiencias, quieren eso y quieren centrarse en sus propios vehículos eléctricos. Entonces, para eso ni siquiera van a ayudar en el desarrollo. Me han dicho que van a dar un poco de apoyo, sobre todo también en el motor de combustión, pero bueno, que se van a centrar en la parte eléctrica para sus coches eléctricos. Y se van en toda la parte eléctrica del motor, que es un 50% a partir de 2026, es en lo que se van a centrar. Entonces, era un acuerdo idílico. No te están pidiendo el 50% de la gestión, te van a ayudar en el 50% del motor, incluso más, porque como digo, algo en la parte de motor de combustión también iban a ayudar, pero bueno, sobre todo en esa parte eléctrica que ya supone el 50% de tu motor, te van a ayudar en cuanto a patrocinio por simplemente poner Red Bull Ford. Es lo que puso la FIA, que es como está inscrito el motor de Red Bull para 2026, Red Bull Ford, que no es nada más, o sea, es poner Ford y bueno, y sí, poner la pegatina de Ford en la cubierta motor, que es lo que van a llevar. Ya está. Y por todo eso te van a dar dinero, te van a dar un valor extra porque Ford es una marca histórica, como os hemos estado comentando, te van a ayudar en el motor y no te están pidiendo esa gestión que Porsche te pedía. Por eso es la razón por la que el acuerdo de Ford y el acuerdo de Porsche es la diferencia entre ambos y por lo que a Red Bull le interesaba más ese acuerdo con Ford, además de, bueno, esto ya es un extra, ¿no? Que bueno, en otras competiciones Red Bull está ya aliada con Ford, entonces ya era un win-win de manual. Y ya para finalizar vamos a ver un tema bastante breve y son unas informaciones que han ido saliendo de Motorsport, me han parecido bastante interesantes y os la vamos a comentar aquí brevemente, es qué puede hacer McLaren para retener a Lando Norris. ¿Por qué es esto? Pues porque bueno, ya hemos visto también a Lando Norris insinuar que este año no van a ganar, que él es consciente pero que este año no van a ganar y que espera que en 2024, como muchísimo 2025, ya estén en disposición de pelear el título. Sabemos que Norris quiere estar en esa pelea, lo ha comentado abiertamente que le daba envidia el salto que han dado tanto su ex compañero de equipo como es Carlos Sainz, que ahora mismo está peleando y ha conseguido su primera victoria incluso, como también George Russell, piloto británico, piloto que entró a la Fórmula 1 ese mismo año y piloto que durante muchos años ha estado en un equipo infinitamente peor que él y ahora está en disposición de ganar hasta el punto de que logró esa primera victoria. Entonces, Lando Norris quiere claramente estar en la victoria y McLaren tiene que hacer algo para retenerle. ¿Y qué es eso? Pues simplemente es conseguir mejorar. O sea, no tienen otra opción que conseguir llegar a estar en ese top, porque si no, Lando Norris, pese a tener el contrato, pese a que lo han blindado, sabemos que estos pilotos se marchan, sabemos que los contratos en la Fórmula 1 son fugaces y Lando Norris tiene opciones y se habla muy fuertemente de Mercedes. Eso es básicamente lo que os estoy diciendo. ¿Qué puede hacer McLaren? Es que McLaren ahora mismo no puede hacer nada que cumplir, por así decirlo, su promesa de 2024 como mínimo, estar en disposición de pelear algunas victorias dependiendo del circuito. Es decir, no estoy diciendo que esté en disposición de pelear el campeonato, porque para pelear el campeonato tienes que tener un coche para pelear el campeonato. Es decir, que todas las carreras, independientemente del circuito, estés bien. Puedes estar peor, obviamente, dependiendo del circuito y dependiendo de los rivales, pero que estés con posibilidad para competir. Claro, ¿cuál es el problema? Que yo no lo veo en 2024. Ahora mismo, Alpine y McLaren, que son los que han acabado más arriba en la zona media, son los que yo diría que obviamente en 2024 pueden estar más cerca de pelear por las victorias. Pero eso, pelear por las victorias, dependiendo del circuito, dependiendo de las características, poder pelear por victorias. Por el título, por lo menos esperaría 2025. Entonces, lo único que puede hacer McLaren para retener a Norris es que 2025, por lo menos que se vea esa progresión y que 2025 esté en la pelea por el título. Si no, como digo, se habla muy fuertemente de que podría ser, que también te digo que no lo entendería muy bien, ahora os lo digo, pero se habla muy fuertemente de que Norris es el sustituto de Hamilton en Mercedes.
Piloto británico, piloto que viene de McLaren, es que es además la misma historia. Yo ya os he dicho que yo creo, en mi opinión personal, que me gusta más George Russell, y ahora os voy a comentar una cosa que no entendería, pero bueno, se habla muy fuertemente de eso. Por supuesto, cualquier piloto, cualquier equipo de la parte de arriba estaría interesado en Norris. Norris lo dijo abiertamente que había negociado con Red Bull, que todos los pilotos cuando están antes de renovar, negocian, pueden tantear. Pero es que dijo Red Bull, o sea, no es que dijera así, negocié con equipos de la zona alta antes de negociar, antes de renovar, simplemente por tantear un poco, porque dijo que a ver, que él quería renovar, pero podría haber dicho eso, ¿no? Equipos de la zona alta. No, es que dijo Red Bull específicamente. Entonces, que ya hemos visto a Red Bull interesado, se habla muy fuertemente de esa oportunidad o esa posibilidad de que de Mercedes. McLaren tiene que eso, ponerse las pilas para si quiere retener a Lando Norris. Luego también sí que es verdad, el problema que yo le veo de juntarlo en McLaren, juntarlo en Mercedes, es que juntas a dos gallos. Es decir, juntas a Russell y juntas a Norris. No lo veo una buena función. Lo hemos visto en una infinidad de ocasiones, que juntar a dos pilotos tan buenos, tanto talento, jóvenes, que te van a aguantar tanto, no es bueno, porque va a haber conflicto. Y es que Mercedes es la primera que lo ha visto y la primera que se dio cuenta de que eso no funciona cuando juntaron a Rosberg y a Hamilton, que Hamilton era muchísimo mejor, y aquí os diría yo que a lo mejor Russell sería ese Hamilton y Norris sería ese Rosberg. Es decir, un piloto que creo que por talento natural y por en sí de pilotaje es mejor, que yo creo que sería en ese caso Russell, pero Norris un piloto capaz de pelearle. Se dieron cuenta que no funciona y se dieron cuenta 2024, 2014 y 2015, pues bueno, Hamilton gana, se mantiene un poco. ¿Cuál es el problema? En 2016, un año donde Hamilton tiene varios problemas, algunos problemas de motor, no está en su mejor momento y al final Rosberg gana. Y vimos en ese año, que además Rosberg, pues claro, iba liderando el mundial, entonces Hamilton no podía permitirse perder contra él. Vimos pues el Gran Premio de España, sobre todo, aquella colisión entre los dos, pero bueno, que esa temporada estuvieron dándose en pista infinitas ocasiones. Entonces, Mercedes es la primera que eso lo han visto en sus propias carnes y la primera que desde 2017 no lo han hecho. Y la única vez que lo han hecho ha sido en esta ocasión entre Russell y Hamilton juntar a estos dos gallos, pero simplemente porque das por hecho que obviamente Russell no está al nivel de Hamilton, por lo menos en cuanto a jerarquía, eso lo das por hecho, y a Hamilton le estás dejando claro que, bueno, sabemos que por jerarquía estás tú por delante y eso lo tiene claro Russell, pero ya tenemos tu sustituto, es decir, que bueno, tenemos tu sustituto, pero juntar a dos que van a estar, que pueden mantenerse 10 años juntos, si tú quieres mantenerlos ahí, los mantienes y estás en disposición de ganar, yo no lo vería tan claro, pero bueno, que ese es el caso de Lando Norris. Eso es todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber visto este larguísimo vídeo, se nos ha ido súper extenso, pero bueno, dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando, porque son temas muy interesantes y la verdad, temas de los cuales se puede hablar bastante. Estaré encantado de saber vuestra opinión al respecto. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final y nos vemos mañana en el próximo vídeo que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.